You're a ragged excuse for a savior. Vorador. I see my reputation precedes me. It does. All good, I hope? I've been watching you since you emerged from that accursed stronghold. Strange that your arrival coincides with the corruption of the Pillars. But I'm wondering, are you the catalyst of these events? Or the answer to them? I don't. Hola mortales. Hoy es el turno de un vampiro muy notorio en toda la saga. Cuando lo encontramos, sea con Kain o Raziel, siempre nos dará consejos de cómo proceder durante la saga y hace referencia a su odio acérrimo hacia los humanos en todo momento. Con un aire misterioso y místico, fue uno de los pocos del linaje que quedó después del genocidio vampírico. Indagaremos sobre su lore y rol en esta trama, espero lo disfruten. Vampiro longevo, decadente y abrasivo, actuó como una especie de mentor de Kain tras su transformación y fue considerado el paragón de todos los de su especie en los sucesos de Blood Omen. Ferozmente leal a su pueblo, Vorador veía a la humanidad con desprecio y sus hazañas contra los Sarafán y el Círculo de los Nueve se convirtieron en legendarias a lo largo de varios siglos. La aceptación gradual de la maldición de la sangre por parte de Kain y su eventual viaje para devolver los pilares de Nosgoth a la raza vampírica surgieron de la influencia de Vorador. Con las alteraciones de la historia inducidas tras una paradoja temporal, Vorador fue perseguido y ejecutado por los cazadores de vampiros de Mobius, pero su legado perduró. Ayudó a Raziel en su búsqueda de respuestas a lo largo de varias eras, y finalmente fue resucitado con la introducción de una paradoja histórica posterior, engendrando un nuevo linaje de vampiros e intentando retomar Nosgoth junto con Kain. Vorador es un vampiro antiguo y orgulloso. Su avanzada edad no ha servido de mucho para moderar su arrogancia. Se ha dado un festín con los humanos de Nosgoth leyendo los pensamientos de sus víctimas mientras les drenaba la sangre. Esto le ha proporcionado una excelente visión de la historia de las tierras, ya que el mundo, antaño joven y vibrante, descendió hacia la corrupción. Cuando Vorador vio cómo su pueblo era masacrado durante las purgas vampíricas, decidió vengarse del Círculo de los Nueve, que ayudaba a Malek y a los Sarafán. Consiguió matar a 6 de los guardianes y romper el círculo y el equilibrio del mundo. Consumada su venganza, se encerró en un castillo lejano y dio la espalda al mundo. A pesar de su muerte en la época de Blood Omen, Vorador apareció inexplicablemente en Blood Omen 2. Notoriamente, su resurrección entre estas eras no se ha tratado en los juegos de Legacy of Kain. El equipo responsable de Legacy of Kain, Soul River y Soul River 2 tenían la intención de explicar la resurrección de Vorador en Legacy of Kain Defiance, pero el capítulo correspondiente se eliminó por falta de tiempo de producción. Según Daniel Cabuco, Raziel iba a encontrarse con la humana Uma, también eliminada, en la mansión de Vorador, quien orquestaría su resurrección. Vorador nació en un periodo más primitivo de la historia de Nosgoth en la antigüedad, y sufrió profundamente cuando era un vampiro joven a mano de la hermandad Sarafán, que había masacrado a su familia, amigos, amantes e hijos en el transcurso de sus infames purgas. Indignado por el genocidio de su pueblo a manos de ellos, Vorador invadió la fortaleza Sarafán durante la historia temprana de Nosgoth y se vengó del Círculo de los Nueve por apoyar las cruzadas Sarafán. Allí masacró a 6 de los guardianes y derrotó, pero perdonó la vida a Malek, su defensor. Desde entonces, Vorador juró no volver a ocuparse de los asuntos de la raza humana, excepto para alimentarse. Declararía que entrometerse en los asuntos del hombre no puede hacerles ningún bien a los vampiros. Decadente y hedonista, celebraba la corte con sus novias en su laberíntica mansión, un reino privado en las profundidades del bosque Termogen. Kain más adelante consiguió alterar la historia eliminando a las legiones y creando una nueva línea temporal. Desgraciadamente, el oráculo, Mobius el transmisor del tiempo, aprovechó la muerte de William a manos de Kain para revivir los ideales de los Sarafán, volviendo de nuevo a la población de Nosgoth contra los vampiros. En este nuevo presente, Vorador y los suyos volvieron a ser perseguidos y asesinados por el ejército mercenario de Mobius en venganza por los actos de Kain en el pasado. Vorador, el último vampiro superviviente de Nosgoth aparte de Kain, fue ejecutado en una guarnición al sur de Stalberg,
con su cabeza cortada en alto ante una multitud de espectadores humanos. A pesar de su innoble muerte, Kane, además de revisar su punto de vista sobre el vampirismo, había llegado a considerar a Vorador como una figura paterna. Asqueado por las maquinaciones de sus corruptos compañeros guardianes humanos, Kane se dio cuenta de la verdad en el sentimiento de Vorador y lo valoró como una epifanía, concluyendo que somos dioses oscuros, y es nuestro deber adelgazar la manada. Al condenar los pilares de Nosgoth y optar por gobernar el mundo en su condenación, Kane se puso el anillo de Vorador como pendiente, simbolizando la influencia del vampiro anciano en su fatal decisión y en la creación de su imperio. Dos mil años después, en los acontecimientos de Soul River, la reputación de Vorador como figura legendaria aún perduraba en Nosgoth. Raziel conocía al menos sus hazañas de antaño e incluso se refirió a la historia temprana de Nosgoth como la época de Vorador, al comentar las purgas mientras se infiltraba en la tumba del Sarafán, abandonada hace mucho tiempo. En una capilla cercana a la abadía ahogada también pudo encontrar una vidriera e imágenes que representaba a Vorador, sobre murales de la fortaleza Sarafán, pintadas en las paredes de la misma cámara en la que Vorador había masacrado a los 6 guardianes siglos atrás. Las imágenes demonizaban a Vorador y Mobius pronunciaba su nombre con desprecio. Se refirió a Vorador como el azote del círculo y lo denunció como el ejemplo más depravado y decadente de toda su degenerada raza. Después de que Raziel obtuviera la segadora oscura, ambos conversaron directamente. Vorador, perturbado por la renovada cruzada de Mobius, se mostraba oscuramente cínico y desconfiaba de Raziel, creyéndolo más demonio que vampiro. Antes de desaparecer, Vorador explicó que su señor, el antiguo vampiro Janos Oldren, podría haber proporcionado las respuestas que Raziel buscaba. Pero observando que Janos estaba muerto, afirmó apáticamente: "Tú y todos nosotros no tenemos suerte". En la era posterior a Blood Omen, ahora en otra nueva tercera línea temporal, Raziel se encontró con una estatua erigida en honor de Mobius. Mostraba a Mobius blandiendo lo que parecía ser la cabeza de Vorador, ensangrentada y descolorida tras un siglo de descomposición. Cuando Raziel se reunió por fin con Janos Oldren en los inicios de la historia de Nosgoth, ambos hablaron de los prejuicios de Vorador contra la humanidad. Aunque él mismo sentía muy poca o ninguna inadversión hacia los mortales, Janos podía empatizar con ellos y señaló que el odio de Vorador se debía a que había sufrido mucho a manos de ellos. No podía perdonarlos. Poco después, cuando Raziel asaltó la fortaleza Sarafán para vengar la muerte de Janos a manos de los comandantes Sarafán, Vorador también decidió vengarse por el asesinato de su señor. Las purgas vampíricas en su conjunto desempeñaron su papel, pero fue el asesinato de Janos lo que había impulsado realmente la matanza de represalia de Círculo. Mientras Raziel era retrasado por Mobius y Malek, la risa sardónica y los gritos de batalla de Vorador podían oírse en la distancia mientras aniquilaba simultáneamente al Círculo de los 9 en su sala de reunión, matando a 6 guardianes como se representan los murales unos 5 siglos después. La historia de Vorador fue reescrita por una tercera paradoja histórica, cuando Kane desafió al destino salvando temporalmente a Raziel de ser devorado por la segadora de almas. En la era Blood Omen de la nueva y cuarta línea temporal que este suceso engendró, Raziel descubrió a través de los murales de la ciudadela vampírica que Vorador había sido el primer humano de Nosgoth en recibir la maldición de sangre de los antiguos vampiros, y que había sido el responsable de forjar la segadora para el Círculo de los 9 original. Vorador, que no había conseguido encontrar el corazón de las tinieblas a lo largo de los siglos, ordenó a Raziel que reviviera a su señor y se redimiera, asegurándole que Janos tenía todas las respuestas. Indicó a Raziel que buscara el corazón en la Catedral del Averno, pero le habló de su cautela ante lo que no se había dicho. Le advirtió que resistiera su influencia. Tras recuperar el corazón, Raziel regresó y se encontró con que la finca se estaba derrumbando, rodeada por el ejército mercenario de Mobius. Vorador fue capturado y Mobius se burló arrojando la espada de Vorador a los pies de Raziel. A continuación, partió para participar en la ejecución de Vorador, donde la muerte del vampiro sería presenciada por el joven Kane y posteriormente vengada.
En algún momento de la era de Blood Omen o de la era post-Blood Omen de la cuarta línea temporal, Vorador fue resucitado por alguien desconocido. En la era posterior a Blood Omen, el revivido Vorador se reagrupó con el joven Kane y acordó ayudar en la recreación de la diezmada raza vampírica. Kane era incapaz de crear vampiros por sí mismo, ya que aún no había descubierto un método para hacerlo, por lo que Vorador engendró personalmente a los primeros vampiros de la era posterior a Blood Omen. Como patriarca de esta nueva generación, se alió con Kane con la creación de un ejército vampírico. Durante décadas de guerra se enfrentaron a los Sarafán, que habían sido revividos recientemente por el señor Sarafán. Durante este periodo de tiempo, él y sus descendientes directos engendraron a Faustus, Magnus, Marcos, Sebastián y los futuros miembros de la Cabala. En la batalla de Meridian fueron completamente derrotados por los Sarafán y Kane fue dado por muerto. Vorador recuperó y escondió el cuerpo sin vida de Kane y durante los siguientes 200 años lideró la Cabala, un movimiento de resistencia clandestino leal a los vampiros en Meridian, decidido a eliminar a los Sarafán. Ya no tenía la fuerza para crear más vampiros. Ayudado por Uma, su chica vampiro favorita y espía, conspiró para matar al señor Sarafán. Solo cuando los Sarafán fueron eliminados, la raza vampírica podría sobrevivir. Como líder de la Cabala, Vorador ocultó su identidad. 4 siglos después del colapso de los pilares, él y sus seguidores tenían su cuartel general en el santuario, que consistía en el sótano de la tienda Blue Lady Curious. Estaban divididos y moribundos, sin perspectiva de supervivencia prolongada bajo el férreo dominio del régimen Sarafán. Aunque desconfiaban de su poder y sus ambiciones, no les quedó más remedio que revivir a Kane de su estado comatoso. Al despertar y decidido a conocer al misterioso líder de la Cabala, Kane pasó por alto los carteles de búsqueda de su antiguo compatriota por toda la ciudad baja de Meridian, pero solo cuando llegó a Santuario conoció a Vorador en persona. Vorador dio la bienvenida a Kane, aunque con evidente recelo y reticencia. Kane, por su parte, reflexionó que aún sabía que no debía confiar en él, respondiendo con falsas cortesías e intentando despertar a su antiguo mentor. Por razones no especificadas, los dos no se llevaban bien, y Vorador se consideraba aliado solo por necesidad. Su personalidad se había alejado sustancialmente de su encarnación original en la primera línea temporal. Era el sadohedonista reformado del bosque Termogen, ya no descarado, arrogante y decadente, sino más castigado, senescente y patriarcal. Más tarde, Vorador y Uma se quedaron atónitos al ver que Kane regresaba a Santuario nada menos que con Janos Oldring, vivo una vez más. Asombrado al ver revivir a su difunto señor, Vorador optó por permanecer en el cuartel general con Janos y los demás miembros de la Cabala, mientras Kane partía hacia los muelles con la esperanza de desactivar el generador de escudo de la ciudad Hilden. Por una traición de Uma, Kane la mata. Vorador se temía lo peor, pero quedó horrorizado y conmocionado al enterarse de que el propio Kane la había matado por traicionarle y robar la piedra del Nexo. Los dos discutieron fervientemente, con Vorador denunciando a Kane como un monstruo en quien se equivocaba al confiar, y Kane afirmando que simplemente había hecho lo que el propio Vorador haría a cualquier persona o vampiro que desafiara su voluntad. Sin embargo, apareció el señor Sarafán y disparó una saeta cegadora que atravesó el pecho de Vorador, derribándolo al suelo inmóvil. Janos instó a Kane a perseguir a su enemigo mientras él atendía a Vorador, y aunque Janos ayudó en la lucha contra el señor Sarafán, no se volvió a ver a Vorador. Su destino tras la muerte del señor Hilden sigue siendo desconocido. La apariencia de Vorador es extremadamente consistente entre juegos. Se le representa como un vampiro antiguo y muy evolucionado, con piel verde y ojos amarillos, orejas altas puntiagudas y lobunas, mandíbula de 4 puntas excepto en Blood Omen 2, dedos bidáctilos y manos tridáctilas con uñas o garras relativamente cortas. Su atuendo cambia con cada aparición, pero su colorido suele ser similar, y consiste en un abrigo o manto rojo desaturado, una camiseta interior blanca con un talismán circular cerca del cuello o la zona del pecho, brazaletes o puños con textura tramada y polainas o botas oscuras.
En Blood Omen Legacy of Kain, la camiseta interior de Borador no tiene mangas, lo que deja al descubierto un tatuaje de estilo oriental de un dragón o una serpiente en su brazo izquierdo. Su abrigo rojo con un dibujo de rombos es más amplio a lo largo en juegos posteriores y hace las veces de túnica, atado por un cinturón marrón con grabados en espiral de Ulam. Su talismán es una joya roja con el borde dorado. Los bocetos lo representan con músculos definidos y poderosos y muestran una pequeña muesca en su oreja izquierda, posiblemente una herida de batalla. En su forma de lobo, su pelaje es negro pero tiene el hocico blanco y los ojos amarillos. Soul River 2 y Legacy of Kain Defiance conservan la mayoría de estos rasgos, con pequeñas diferencias. Muestran a Borador con una camiseta sin mangas y un abrigo abierto con bordes dorados y adornos en los hombros, pero sin la textura de diamantes, que deja ver sus pantalones y botas negras. Su talismán también cambia en ambos juegos, convirtiéndose en un amuleto naranja trifurcado en Soul River 2 y en una bola u orbe dorado con una base en forma de murciélago en Legacy of Kain Defiance. En el Defiance también acentúan los 4 pinchos de su mandíbula y barbilla, volviéndolos blancos para que parezcan una barba. En Blood Omen 2 el talismán del cuello de Borador y el patrón de diamantes de su abrigo siguen siendo los mismos que en Blood Omen Legacy of Kain, pero se modifican otros rasgos. No tiene pinchos en la barbilla y parece notablemente más delgado y frágil, con la cara más arrugada y llena de venas. Su vestimenta es más estilizada para adaptarse a la estética de Blood Omen 2, con un cuello alto y costuras simétricas en la parte inferior del abrigo, y sus botas son más altas. Son metálicas al igual que su cinturón. En los murales, el aspecto de Borador suele aproximarse al genuino, pero deliberadamente exagerado o demonizado. Los murales de la ciudadela vampiro en Legacy of Kain Defiance también lo retratan como humano. En ambos se le ve con el pelo negro trenzado, un cuerpo musculoso y algunos de sus rasgos faciales distintivos. En uno viste una camisa roja con dobladillos rúnicos, pero en el otro lleva un chaleco de herrero y se puede ver un tatuaje de dragón en cada uno de sus hombros. La personalidad de Borador difiere o parece diferir ligeramente entre Blood Omen Original, Legacy of Kain y los posteriores Soul River 2 y Legacy of Kain Defiance, pero su encarnación en Blood Omen 2 es incoherente con los 3 juegos anteriores, tanto que ha provocado preguntas y críticas de los fans. Chris Brun ha declarado que hay razones para explicar cómo es Borador en Blood Omen 2, pero aún no puedo revelarla, y que casi todo el universo de Legacy of Kain sucede por una razón, pero no se ha dado ninguna explicación más dentro del universo para este cambio de actitud y comportamiento. Algunos fans lo han atribuido a su resurrección y a los cambios en su historia personal provocados por las paradojas temporales creadas por Kain. En Blood Omen Legacy of Kain, Borador fue escrito principalmente por Ken McCulloch. Es retratado exteriormente como un fanfarrón arrogante y egoísta, y su discurso fue escrito con temas de venganza, ira, violencia, triunfo y gloria en mente. Orgulloso y hedonista, se rodea de lujo, una vulgar exhibición de fortuna que Kain cree que avergonzaría a los altivos nobles de su antigua corte. Mantiene consortes vampíricas descritas como sus novias, pero en realidad nada más que bestias esclavas de su voluntad y de la presa fácil que les proporcionaba. Sin embargo, este estilo de vida tan extravagante no es más que una pose sádica que distorsiona las profundas raíces de su sufrimiento y tragedia del carácter de Borador. Su mansión es más una ermita que un palacio. A pesar de haber sido testigo de cómo el mundo pasa de ser joven y vibrante a agrio y corrupto, sigue siendo un individuo emocional propenso a la depresión y, en el caso de su ataque contra el círculo, a la imprudencia. Esta naturaleza grosera, poco refinada y simplista, pero protectora y cariñosa, sirve de contrapunto a los gustos aristocráticos y la fatalista y fría practicidad de Kain como guardián del equilibrio. Borador desprecia a los humanos considerándolos ganado y habiendo abrazado por completo la maldición de la sangre como una bendición. Soul River 2 y Legacy of Kain Defiance fueron escritos principalmente por Amy Hennig, y las escenas de Borador en ambos juegos se comparten casi exclusivamente con Raziel, no con Kain. Su desdén por la humanidad, su conocimiento de los asuntos antiguos y su relación con Janos Soldring están en primer plano en la mayoría de sus escenas, y las tendencias sádicas y hedonistas que exhibía en Blood Omen Legacy of Kain se han atenuado en cierta medida. Habla con más severidad y apatía que orgullo,
y está claro que las cruzadas dirigidas por el ejército mercenario de Mobius, que no existía en la línea temporal en la que Kane interactúa con él durante el juego original, le han llevado a la desilusión y a un supuesto desapasionamiento. Siglos de persecución le han enseñado bien, y teme fríamente que todo haya sido en vano cuando Mobius le encuentre. En un momento dado, Raziel comenta su mansa capitulación, expresando su decepción dada la descarada reputación del vampiro, pero en privado elogia a Vorador como el ser más franco que encuentra en la era anterior a Blood Omen. En Blood Omen 2, escrito por Brett Robbins y Carol Wolf, el papel, la disposición y la personalidad de Vorador en su conjunto son muy diferentes. Se le ve interactuar directamente con sus hijos vampiros por primera vez y conserva una clara compasión y lealtad hacia la raza vampírica que ha engendrado personalmente, pero su característico desencanto con Nosgood está efectivamente ausente. Dirigiendo activamente a su pueblo, parece inusualmente proactivo, exteriormente sensible y de métodos amables en comparación con sus otras encarnaciones, expresando a menudo una preocupación patriarcal por el bienestar de sus aliados. Sus rasgos toscos son abandonados. Las tendencias sádicas y torturadoras de Vorador también se descartan, al igual que su modus operandi como mentor y figura paterna del personaje de Kane. Kane lo describe como el sadohedonista reformado y argumenta que Vorador normalmente mataría a cualquier humano o vampiro que desafiara su voluntad. Vorador, por su parte, desaprueba abiertamente las esperanzas de Kane de conquistar la humanidad y gobernar Nosgood, habiendo contado a Uma todas las historias de Kane e inculcado en ella el miedo de su ambición. Califica a Kane de monstruo, considerando al parecer al vampiro más joven de naturaleza más amoral que él. Su antiguo respeto mutuo ya no parece existir. Vorador muestra una gran cantidad de poderes en cada una de sus apariciones, basándose en las habilidades innatas que le otorgó la maldición de sangre, su maestría con la espada y la energía mágica. En su debut en la introducción de Blood Omen Legacy of Kain, esgrime los hechizos Blood God y Energy Bolt, obtenidos posteriormente por Kane, y maneja con precisión varios artefactos de guerra. Es capaz de engañar y repeler a Malek, rechazando sus ataques con una habilidad asombrosa y utilizando una forma de niebla avanzada para derrotarlo y escapar. En otros momentos del juego muestra una agilidad considerable, haciendo uso de su habilidad de forma de lobo y utiliza la telequinesis mejorada para pasarle a Kane un cáliz de sangre. Su naturaleza resistente le permite vivir en el pantanoso bosque termogénico, lo que Kane considera extraño, dado que un entorno tan peligroso solo podría ofrecer a un vampiro peligro y dolor. Soul River 2 introduce los cuervos de Vorador. No queda claro si son extensiones del propio Vorador, como en el caso de la forma murciélago de Kane, o simplemente sus agentes, pero es capaz de observar Nosgood a través de sus ojos. Al teletransportarse o disiparse en este juego y en Legacy of Kain Defiance, deja atrás de sí efectos verdes. En Legacy of Kain Defiance establece su destreza como renombrado herrero de espadas, revelando que fue el responsable de forjar la legendaria espada River a estancias de Janos Aldren cuando aún era humano, y demuestra que puede ser sobrenaturalmente rápido al blandir tales armas. El juego también revela los efectos de la maldición de la sangre que le afectan: esterilidad, inmortalidad y sed de sangre. En Blood Omen 2, Vorador ha engendrado una nueva generación de vampiros sin ayuda de nadie, ya que Kane es incapaz de crear vampiros en ese momento. Amy Hennig reveló su método. Sin entrar en demasiados detalles, hay varias formas en que un vampiro puede nacer o crearse. Los vampiros antiguos u originales, como Janos, tenían un método por el cual Vorador fue criado, y por el cual Vorador también criaría a su descendencia vampírica. Este sería un método más tradicional en el que la maldición vampírica se transmite de un vampiro a un humano. En el mismo juego hace uso del susurro y es capaz de percibir a otros vampiros, pero por lo demás parece debilitado y menos eficaz de lo habitual en términos de poder personal, mencionando que no tiene la fuerza para ser más de su especie. El nombre Vorador puede estar relacionado con la palabra española y portuguesa devorador, que se traduce de varias maneras y apropiadamente por devorador, voraz y lobuno. Como se revelan los tomos arcanos de Legacy of Kain Defiance, el nombre de Vorador se cambió por el de Infernum durante el ciclo de desarrollo de Blood Omen Legacy of Kain, pero finalmente volvió a llamarse Vorador en la versión final.
Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Babytos.